Continuando con la entrega, vamos a empezar a hacer la creación de cada una de las tablas y sus correspondientes atributos en la base de datos. Si consultamos aquí a la izquierda, en el ID de desarrollo, y actualizamos la base de datos, y venimos aquí a el grupo de objetos tablas, podemos ver que no hay absolutamente nada. Entonces abrimos aquí un script y podemos verificar directamente en la base de datos. ¿Cuántas tablas tiene esta base de datos? Y podemos apreciar que efectivamente no tiene todavía objetos, no tiene tablas. Entonces vamos a hacer la creación de las primeras tablas, o mejor, de todas las tablas de la base de datos. Entonces la primera que vamos a crear, que son las tablas, las principales tablas o las primeras, que no dependen de ninguna, por ejemplo países, vamos a hacer la creación. Entonces aquí tenemos que esa tabla está compuesta sencillamente por el ID, que es su llave principal, y el nombre del país. Esta llave principal es de tipo entero y es autoincremental para que ella misma vaya creando la secuencia de números que le corresponde a cada uno de los países. Entonces allá está creada la tabla. Si actualizamos acá en tablas, abrimos el nodo, vemos que ya tenemos la tabla país. Si hacemos un describe sobre esa tabla país, ahí nos muestra la estructura que corresponde con el script de creación de la tabla país. Ahora vamos a crear la siguiente tabla, que es ciudades. Este es el script, igual tiene un ID que es autoincremental, el ID del país, para crear una relación entre la tabla ciudad y la tabla países, y poder identificar a dónde pertenece cada una de las ciudades y propiamente el nombre de la ciudad. La llave primaria es el ID de esta tabla, tiene una llave foránea hacia la tabla países. Es esta la llave foránea que nosotros estamos creando acá en este punto. Entonces vamos a hacer la creación. Y si actualizamos aquí en la tabla, en el objeto tablas, entonces aquí tenemos que ya también aparece la tabla ciudad. Vamos entonces con la creación ahora de la tabla localizaciones. Entonces tenemos que el script para crear la tabla localizaciones es este, donde también tiene su propio llave primaria, su ID, que también es autoincremental, es de tipo entero. Tiene una relación con la tabla de ciudades. Esa relación es este campo que se llama ID ciudad de tipo entero, y la dirección de cada una de las localizaciones. Entonces tenemos que la llave primaria es el ID, tenemos una llave foránea hacia la tabla ciudades. El campo que utilizamos para hacer la relación es ID ciudad, y el cual referencia a la tabla ciudad por su campo ID. Entonces vamos a crearla. Ahí ya está creada. Vamos a tablas nuevamente y hacemos una actualización. Aquí ya nos aparece entonces esa tabla de localizaciones. Ahora continuamos con esta tabla. La siguiente tabla sería la tabla de departamentos. El script correspondiente entonces sería este, el cual está compuesto por un ID que es la llave primaria, también es autoincremental. Tenemos un ID de la tabla localización, también es de tipo entero, el nombre de la localización, y aquí definimos que la llave primaria de esta tabla pues es el campo ID. Tiene una llave foránea hacia la tabla localización. La relación es ID localización de esta tabla
contra la tabla localización por el campo ID. De esa forma creamos esa relación. De la misma forma como creamos la relación entre ciudades y países, así mismo creamos la de localizaciones, pero con la tabla ciudades. La relación, igual que las anteriores, es una a muchos. Entonces vamos a crear esta tabla departamento. Actualizamos acá las tablas y aquí ya tenemos entonces la tabla departamento creada. Luego la tabla que debemos crear, analizando un poco aquí este modelo lógico, la tabla con la que debemos continuar es con cargos porque es una tabla que no depende de ninguna otra tabla. Por el contrario, las demás tablas, como por ejemplo histórico y empleados, sí dependen de la tabla cargos. Entonces, la tabla que debemos crear en este momento es la tabla cargos para posteriormente crear la relación o la creación de la tabla histórico con su respectiva relación con la tabla cargos y con la tabla departamentos. Posteriormente haríamos la creación de la tabla empleados para crear la relación con la tabla histórico, con la tabla cargos, con la tabla departamentos y consigo misma. Entonces vamos con la tabla cargos. Esta tabla está compuesta también por un ID que es su llave primaria. Nosotros adicionamos aquí un campo que se llama comisión. Tenemos un campo nombre para almacenar el nombre del cargo, el sueldo máximo y el sueldo mínimo. Acá solamente creamos una relación, perdón, una llave primaria para esta tabla. Esta tabla no tiene dependencia de ninguna otra, entonces por eso no tiene llaves foráneas. Vamos a hacer la creación, actualizamos esta carpeta de tablas y ya tenemos la tabla cargo. Ahora vamos a continuar con la tabla empleado. Bueno, esta es una tabla un poco más grande, tiene un ID que es su llave primaria, es autoincremental. Ya tenemos aquí unas referencias a la tabla cargos por el ID del cargo, una referencia hacia la tabla departamento con el campo ID departamento, una referencia consigo misma que es el ID de gerente. Como lo muestra aquí el modelo lógico, es necesario crear una relación consigo misma para poder saber dentro de esta tabla quién es el jefe de este empleado que estoy creando. Ese jefe o ese gerente pues está dentro de esta misma tabla, por eso existe la relación consigo misma de uno a muchos. Es decir, un gerente puede tener varios empleados a su cargo. Otra información, el email, la fecha de nacimiento, primer apellido, primer nombre, segundo apellido y segundo nombre. Nosotros adicionamos los segundos, nombre y apellido. Estos son datos de tipo carácter. Aquí tenemos entonces la creación de la llave primaria, una llave foránea hacia ella misma, ¿m? Perdón, una llave foránea hacia la tabla cargo, por el ID cargo y hacia el campo ID de la tabla cargo, una llave foránea hacia la tabla departamento por el ID del departamento hacia el ID de la tabla departamento y una llave foránea hacia ella misma por el ID del gerente hacia el campo ID. Entonces el ID se va a relacionar este campo ID del gerente con el ID propio de la tabla de empleados. Entonces vamos a hacer la creación de esta tabla y actualizamos la carpeta de tablas. Aquí nos aparece entonces la tabla empleado. Y por último vamos a hacer la creación de la tabla históricos, donde está compuesta por una ID o llave primaria,
una referencia hacia la tabla cargo con el ID cargo, una referencia hacia la tabla departamento por el ID departamento, un campo, perdón, ID empleado que referencia a la tabla empleados, descripción y fecha. La llave primaria, como decíamos, entonces el ID, una llave foránea hacia la tabla cargo por el campo ID cargo y que referencia al campo ID de la tabla cargo, una llave foránea hacia la tabla departamento por el ID departamento y el ID del departamento, y una llave foránea hacia la tabla empleado por el campo ID empleado hacia el campo ID de la tabla empleado. Aquí podemos observar en el modelo lógico que se crea una relación entre cargos y de departamentos y departamentos, una relación de tipo muchos a muchos por medio de esta tabla histórico. También hay una relación entre la tabla empleados y la tabla departamentos, una relación muchos a muchos a través de esta tabla débil histórico. Y básicamente esas serían las dos relaciones que existen entre las diferentes tablas, las relaciones muchos a muchos. Entonces vamos a crear esta tabla histórico. Entonces actualizamos aquí la carpeta de tablas y vemos que ya se nos crea entonces la tabla de histórico. Si por ejemplo abriésemos la tabla países y vemos el diagrama de entidad relación, vemos que él ya nos arma aquí el modelo de entidad relación que es el mismo modelo lógico. Este sería el modelo físico y tenemos el mismo modelo lógico que tenemos aquí a la derecha. Vamos a organizar un poco el modelo para verificar que efectivamente el diseño es exactamente el mismo. Aquí tenemos entonces la tabla de departamentos, la tabla de localización, ciudad, país. Por acá tenemos el histórico, el cargo y el departamento. Entonces podemos apreciar que existe la tabla países, tal cual aparece acá. Todas las tablas las creamos en singular. Entonces tenemos una relación de 1 a muchos con la tabla ciudad. A su vez la tabla ciudad tiene una relación de 1 a muchos con la tabla localización. Esta a su vez tiene una relación con la tabla departamento, 1 a muchos. Tenemos la tabla cargo que tiene una relación 1 a muchos con la tabla empleado y también tiene una relación 1 a muchos con la tabla histórico. A su vez la tabla empleado tiene una relación de 1 a muchos consigo misma. Y existe la relación de empleado con histórico de 1 a muchos, de empleado con histórico también de 1 a muchos. Entonces podemos ver que las relaciones son las mismas que tenemos aquí en el modelo lógico y las pudimos recrear aquí en la base de datos en el motor, en el modelo físico. En este momento estas tablas, cada una de estas tablas está vacía, aún no hemos hecho la inserción, pero ya tenemos todos los objetos creados de bases de datos. Estamos conectados con el usuario Poli01. En el siguiente video vamos a hacer la inserción de los datos, como lo solicita la guía, que son 5 datos por tabla. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video y hasta aquí sería este.